Hola, muy buen día a todos. ¿Me pueden indicar si pueden visualizar la presentación, por favor? Muchas gracias. Si tienen alguna duda o algún comentario durante la presentación, los leo aquí en el chat. Bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar analizando el tema sobre el tratamiento fiscal de los cobros parciales, totales, los anticipos y el costo estimado, el costo de lo vendido estimado. Bien, pues estaremos teniendo una pequeña introducción al tema, viendo los fundamentos legales y normativos aplicables. También vamos a ver el cobro parcial y total, los anticipos, el costo de lo vendido y algunas recomendaciones y buenas prácticas. Bien, bueno, pues nuestro objetivo es que al final de esta sesión ustedes puedan identificar el momento en que debe acumularse los ingresos para el efecto del ISR, reconocer cómo y cuándo se causa el IVA de los cobros anticipados y parciales, así como diferenciar entre un anticipo y una parcialidad según el SAT, aplicar correctamente el reconocimiento fiscal del costo de lo vendido, diferenciando entre registros contables y fiscales, y evitar los errores comunes que generan contingencias fiscales por una incorrecta emisión del CFDI o deducción de costos no devengados. Bien, pues comencemos con definir qué es un ingreso. Bien, dentro de nuestro marco regulatorio tenemos la ley del ISR, donde en el artículo 16 me indica que los ingresos, pues son todos aquellos mm, recursos que yo puedo recibir tanto en efectivo como en bienes, en servicios, en algún crédito o de cualquier otro tipo que se obtenga en un ejercicio fiscal. Y estos también pueden ser provenientes de establecimientos en el extranjero, incluyendo el ajuste anual por inflación acumulable, el cual también pues se considera un ingreso. Bien, como vemos, pues los tipos de ingresos varían. En efectivo, pues pueden ser cobros en billete, transferencia o depósito bancario. En bienes, se puede recibir una maquinaria a cuenta de algún bien o servicio que se haya vendido. Los autos, las mercancías también como pago. En servicios es el recibir servicios gratuitos a cambio de otro beneficio. En crédito es cuando se reconoce un ingreso aún no cobrado. En documentos pueden ser cheques, pagarés o títulos valores. En acciones o títulos pueden ser aumentos por inversiones o dividendos o cualquier otro tipo de ingresos que se pueden clasificar o que los más comunes son pues las permutas, los anticipos o las donaciones recibidas, dependiendo de los límites, si son un ingreso grabado o exento. Bien, ahora revisemos qué es un ingreso acumulable. Y pues la ley nos dice que los ingresos acumulables son aquellos que debes de incluir para efectos del cálculo del ISR.
Algunos ejemplos de ellos, pues son la venta de los productos o servicios, los intereses ganados, los dividendos, el arrendamiento, las ganancias por enajenación de bienes, incluyendo los anticipos de clientes. Algunos ingresos que no se acumulan para efectos del ISR son los aumentos de capital que derivan de las aportaciones de los socios, los préstamos si están debidamente registrados y respaldados, los reembolsos o devoluciones, las herencias o donaciones, excepto si provienen de personas no realizadas o si exceden a ciertos límites. Y esto lo podemos encontrar dentro de los artículos 16 y 17 bis para personas morales y el 90 y 145 para personas físicas. Bien, pues dentro de este artículo 17, la ley del ISR nos marca que se deben de expedir los comprobantes fiscales por los ingresos que se perciban. En este momento es cuando yo debo de acumular como persona moral el ingreso, cuando expide el comprobante fiscal. Otro momento en el que se debe de acumular es cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Aunque no haya un CFDI, si ya se envió o se entregó materialmente el bien y ya se prestó el servicio, este también debe de acumularse. Otro momento de acumulación es cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de algún anticipo. Entonces, estos momentos son relativamente los más importantes en cuanto a la acumulación de los ingresos para materia del ISR. Bien, ¿qué implica todo esto? Pues ya en la práctica podemos interpretarlo de la siguiente manera. Si vendes un bien, este ingreso se va a acumular cuando entregues el bien, cuando emitas la factura o cobras el precio. Cualquiera de estas tres cosas, lo que ocurra primero. Si prestas un servicio, se acumula cuando prestas el servicio, cuando facturas o se cobre. De igual manera, lo que ocurra primero. Y si recibes un anticipo, en este caso, pues todavía no se conoce el bien ni el servicio o las condiciones de la materia de esta actividad económica y el ingreso se acumula al recibir el dinero, aunque no hayas entregado el bien o emitido la factura ya final. En el momento en que tú recibes este anticipo, lo debes de reconocer como ingreso y acumular. El fundamento legal pues viene dentro mm, de varias leyes y normas. Una de ellas pues es el Código Fiscal de la Federación, en donde éste establece los conceptos base para determinar el momento en el que ocurre un hecho generador de los impuestos. Por ejemplo, en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en este nos define el momento de la enajenación de los bienes. Por otra parte, su artículo 20 y 29A nos indica las obligaciones de emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet que van ligadas a estos ingresos. Bien, pues dentro del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aunque el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos
que vamos a comprar una maquinaria. Y de esta maquinaria tenemos de este lado a nuestro vendedor y de este lado al comprador. Imaginemos que estas rueditas de engranes son nuestra maquinaria y esta persona que es el comprador se lleva esta maquinaria. Sin embargo, el enajenante se reserva este dominio del bien. En este escenario, ¿qué es lo que pasa? El ingreso para el vendedor es un ingreso acumulable para ISR. Igual, pues si causa, en este caso, como es una maquinaria, causa IVA, también lo genera. Y el comprador, pues tiene perdón, el vendedor tiene la deducción del costo de lo vendido permitido. Entonces, aunque él se está reservando el dominio de la maquinaria que el cliente está comprando, aún así, esta es una enajenación de bienes. Dentro de este artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, también nos marcan los siguientes puntos. Uno, por ejemplo, las adjudicaciones aun cuando se realicen a favor del acreedor, la aportación de una sociedad o una asociación, la que se realiza mediante el arrendamiento financiero, la que se realiza a través del fideicomiso, la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos a este fideicomiso, la transmisión de dominio de un bien tangible o el derecho de adquirirlo, que se efectúe a través de la enajenación de títulos de crédito o cesión de derechos que lo representen. También nos habla sobre la transmisión de derechos de crédito relacionados a la proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero. En el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de un factoraje con mandato de cobranza o cobranza delegada, así como en el caso de la transmisión de los derechos de crédito a cargo de personas físicas en los que se considera que existe pues una enajenación hasta el momento en el que se cobren los créditos correspondientes. También nos establece dentro de este mismo artículo pues la que se realiza mediante la fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos de los artículos 14b de este código. Y dentro de su artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pues nos habla sobre la obligación de emitir los FDIs. Este artículo pues nos establece que toda persona física o moral que enajene bienes, preste servicios, otorgue el uso o goce temporal de bienes, que es el arrendamiento, o reciba ingresos, está obligado a expedir un comprobante fiscal digital. Y este debe de ser pues utilizando los esquemas establecidos por el SAT a través del sistema electrónico, ya sea de manera directa en su página o a través de un proveedor autorizado certificado llamado PAC. Este artículo también nos indica que pues es obligatorio que el CFDI cuente con una serie de requisitos específicos. Hoy en día tenemos varios tipos de CFDI, solamente los vamos a mencionar, no vamos a entrar en este punto, pero los CFDIs que hoy en día existen, pues es el de ingreso, el de egreso, que son las notas de crédito, el de nómina, el de traslado o la carta aporte, por mencionar algunos. Hay otros más, por ejemplo, como el de las retenciones por dividendos. Bien, ¿qué debe de contener un CFDI de ingresos?
Debe de contener el folio fiscal del UID, que son 32 dígitos, el sello digital del emisor, la validación y timbrado por parte del SAT o del PAC, dependiendo de dónde generes la factura. Y pues, el emisor debe de tener un certificado de sello digital vigente. Esta emisión debe de realizarse mediante los estándares del SAT. Viene bueno, todo el tema del XML viene en el anexo 20. Hoy en día utilizamos la versión 4.0, la cual está vigente desde 2022. Bien, ¿y qué nos dice el artículo 29A? Pues nos habla de estos requisitos, que es como lo comentábamos, tienen que venir los datos del emisor o el receptor, que estos deben de incluir el RFC, la razón social, el código postal, la actividad o el régimen fiscal en el que están tributando, los datos de la operación que me debe de indicar la clave del producto o del servicio, la unidad de medida, el costo unitario y qué tipos de impuestos graban, por ejemplo, el IVA, si graba IVA y a qué tasa. Todos estos datos pues son los datos de la operación. También tenemos ahí dentro de este CFDI pues elementos más técnicos como es todo el desglose del XML, que es donde viene toda la estructura que vemos impresa en el PDF. Y pues también debemos de tener pues la validación de todos estos requisitos para poder emitir correctamente un CFDI. Bien. Los tratamientos fiscales sobre los cobros parciales. Viendo ya este tema de lo que es un ingreso, de los requisitos que nos pide la autoridad para poder evidenciar este ingreso ante la autoridad y que éste sea acumulable, que no tengamos sanciones y que para la parte de nuestro cliente sea deducible, pues también tiene un efecto fiscal en cuanto a las modalidades del cobro, ya que podemos tener cobros parciales o totales. Y esto pues también tiene un tratamiento específico en cada una de estas operaciones. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 29A, la fracción 7 del inciso B del Código Fiscal de la Federación, cuando la contraprestación se paga en parcialidades, se debe de realizar lo siguiente. Uno, debimos de emitir un CFDI por el valor total de la operación, indicando expresamente que es un pago en parcialidades, el famoso PPD. Emitir un CFDI por cada parcialidad donde se consigne el folio y fecha del CFDI global, es decir, el que tiene este monto total, el importe total de la operación y el monto que ampara la parcialidad. Esto es decir, debe de traer un saldo, el pago y el saldo insoluto, ¿no? Lo que queda pendiente de pago sobre esta operación, así como los impuestos trasladados o retenidos que correspondan al CFDI de ingresos. En este caso, cuando tenemos este pago en parcialidades, debemos de emitir un complemento de pago, el CFDI REP. Esto es cuando recibes pues los pagos diferidos. Como lo indicábamos, pues primero tienes tu CFDI global donde abarca toda esta operación y por cada pago, pues tú emites tu complemento. El complemento, de la versión del complemento hoy en día
es la 2.0 y es obligatorio ya desde abril de 2023. Anterior a este año existía, sin embargo, no era obligatorio. A partir de abril 2023 se vuelve obligatorio. Y pues el SAT establece claramente que todas las personas físicas y morales que reciban pagos diferidos o en parcialidades están obligados a usar este complemento. Si vemos un poquito lo que pasa en torno a la contabilidad, al SAT y a la manera que actualmente fiscaliza, hoy en día hay demasiados comunicados sobre diferencias. El SAT se basa específicamente en la emisión de los CFDIs. De aquí deriva la importancia de que facturemos de la manera correcta. Es decir, si en este caso yo tengo cobros de manera parcial, mis facturas deben de estar emitidas en PPD. Inclusive si yo no recibo un pago en el mes de emisión y me pagan al siguiente mes la cantidad completa, no entra dentro de un pago parcial. Sin embargo, sí tengo que emitir un CFDI con PPD y su respectivo complemento de pago, el REP. Cuidando todo el tema de la facturación, en estricta teoría, todo lo que yo declare como ingresos o como IVA trasladado y acreditable debería de hacer match con la información que tiene en el SAT. De lo contrario es cuando nos llegan estos comunicados por diferencias que pues también se deben de atender, ya que si no son debidamente atendidos en los 10 días hábiles que establece la ley, pues puede derivar a auditorías, a revisiones más profundas, inclusive a multas. Bueno, pues esto es una, pues un preámbulo, ¿no? De lo que está pasando hoy en día en la actualidad y la importancia que tienen el cuidar cómo estamos facturando. Bien, pues veamos el tratamiento fiscal del pago proporcional. En la regla 27132 de la miscelánea, nos indica que el monto del pago recibido se debe aplicar proporcionalmente a todos los conceptos del CFDI global, incluso si se incluyen productos con distintas tasas de IVA. A veces esto es una duda muy común, ¿no? Cuando tenemos un CFDI de ingresos que tiene diferentes tipos de IVA, por ejemplo, que tiene IVA al 16, IVA al 0 o IVA exento y recibimos una parte o un pago parcial, nos nace la duda de qué impuestos sí debo de desglosar en materia del IVA y cuáles no. Entonces, esta regla pues nos aclara precisamente este punto. Y retomamos otra vez el tema, nos dice que este pago que se recibe de manera parcial se debe de aplicar proporcionalmente a todos los conceptos del CFDI global. Entonces, no es como, pues recibí un pago y lo registro todo a la tasa cero para que no me tenga que trasladar ese IVA y reportarlo, ¿no? No, la ley nos dice pues que debe de ser de manera proporcional. Emitir un CFDI con pago en parcialidades, esto va de acuerdo al régimen y significa que el ingreso y el IVA no se reconocen hasta que efectivamente se cobra. Y esto pues tiene varias implicaciones según el régimen fiscal. No para todos se aplica la misma regla. Sí es importante tener muy claro en qué régimen estamos tributando y qué es lo que pasa con estos ingresos y estos IVAs, en qué momento se causan. Bien, vamos a ver la siguiente tablita en donde nos dice que dependiendo del régimen, por ejemplo, si es un reciclo o una persona física, el CFDI de ingresos es acumulable al cobro. Es decir, que aunque yo emita un CFDI, si este CFDI no está cobrado, este no es un ingreso acumulable.
Lo mismo pasa con el IVA, ¿no? Ya sabemos que, pues, en cuestión del IVA, el traslado y el entero siempre viene con el flujo de los dineros. En cuestión de la persona moral, siempre va a acumular los ingresos y, bueno, en esta base de vengada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo emito el CFDI, esté cobrado o no, lo tengo que acumular. Las personas físicas con actividades empresariales o profesionales, de igual manera, el ISR o el ingreso lo acumulan en cuanto al cobro y el régimen de incorporación fiscal que ya prácticamente está desapareciendo. Sin embargo, aún existen contribuyentes bajo este régimen. También se acumulan sus ingresos en cuanto al cobro. Y en cuestión de los CFDIs, pues en el cobro mi CFDI debe de ser PUE o tener un complemento de pago para que se pueda acumular para las personas recicos, sean personas físicas o morales, y para las personas, bueno, físicas o morales en reciclo y también con actividad empresarial, pues deben de tener estos dos, ¿no? O que sea PUE o que tengan el complemento de pago. En cuanto a la persona moral, pues estrictamente sí es en cuanto se emita el CFDI. Aquí hay, por ejemplo, dentro de las personas morales, las asociaciones civiles. Esas también son en cuanto al flujo. Bien, veamos el tratamiento fiscal del pago total. Este es cuando se trata de una operación en la que el cliente paga de manera total la contraprestación en el momento mismo de la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo recibo el bien o el servicio, recibo el CFDI en ese momento, yo pago. Y este pago pues puede ser de contado, con tarjeta, con transferencia o en efectivo. Tenemos diversas formas de pago que también el SAT tiene consideradas dentro de sus catálogos. Y en el CFDI esto se especifica pues con el método de pago PUE, que es donde viene la contraprestación y se realiza esta transacción, que es el pago en una sola exhibición. Y su forma de pago, como lo estamos viendo, pues según se determina dependiendo del medio utilizado para este pago. Por ejemplo, cuando recibimos un pago a través de una transferencia electrónica, la clave es 03. Cuando lo recibimos en efectivo es 01 o cuando lo recibimos en tarjeta de crédito, pues es 04. Bien, bueno, pues dentro de este CFDI vamos a tener los siguientes campos, que uno de ellos es el método de pago, lo que hablábamos que puede ser PUE, la forma de pago, que es según el medio de pago real, el uso del CFDI, que este me lo determina el receptor, que puede ser gastos generales, adquisición de mercancías, activo y demás. Las fechas de pago deben de coincidir con la fecha del CFDI. Entonces, como control interno o regla, debería de ser que si no recibo el pago, pues no emito un CFDI PUE para precisamente cuidar el tema de la facturación, evitar diferencias con la autoridad y llevar pues un mayor control y estar dentro de lo que la ley me establece. Si tengo que realizar la factura para esperar un pago, pues lo más recomendable es que esta factura sea PPD. Y dentro del pago total y de estas facturas que son PUE, no requiere un complemento de pago, ya que se entiende que esta transacción está cerrada en el momento en que se timbra la factura. Bien, veamos las diferencias entre un pago en parcialidades o diferido o pago en una sola exhibición. Los métodos de pago pues son precisamente estos. El PUE es un pago total y el PPD pues son estas parcialidades o diferido.
La forma de pago en el PUE es de acuerdo al pago recibido, o sea, de acuerdo a la manera en cómo recibí el pago, es la clasificación que se le va a dar. Cuando mi factura es PPD, por regla general debe de ser 99, es decir, por definir, porque se da o sea, sabemos que cuando tenemos un PPD no conocemos la forma de pago. El complemento de pago dentro de las facturas PUE no se requiere y en el caso de las facturas PPD es obligatorio. Por cada pago que yo reciba, tengo que emitir una factura de complemento de pago. La acumulación del ingreso, dependiendo del régimen, como lo vimos hace un momento, pues va a depender si es PUE, perdón, va a depender del régimen fiscal, pero si es PUE se entiende que las personas físicas, recicos y sociedades, pues lo acumulan en cuanto al flujo, es decir, cuando lo cobran, y la acumulación de los ingresos para las personas morales, pues es al emitir el CFDI, régimen general. Para el tema del PPD, pues al emitir el CFDI, pues la persona moral y cuando lo cobran las personas físicas. La causación del IVA en materia de PUE o cuando facturamos el CFDI en PUE, se da al emitir ese CFDI. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la autoridad, de esta transacción yo ya la realicé, ya la cobré y ya se trasladó el IVA. Entonces ya estoy causando el IVA y ya la autoridad dice, ah, llevas tanto de IVA. En diferencia, cuando son las facturas PPD, solamente la autoridad considera esa causación del IVA cuando tengo un complemento de pago asociado a esa factura. Dentro de materia del IVA tenemos un caso muy peculiar porque también existe el pago a través de una compensación. Entonces, también este tiene unas implicaciones diferentes a lo que hemos estado revisando. Por ejemplo, bueno, veamos, en términos fiscales, el SAT reconoce pues esta forma de pago. Tiene la clave 17 y es esta compensación dentro del catálogo de formas de pago del CFDI. Esto implica que aunque no haya un flujo de dinero, sí se considera que la obligación quedó cubierta por medio de una compensación de saldos entre las partes. ¿Y a qué se refiere todo esto? Dentro del título quinto del Código Civil Federal, en su artículo 2185, pues el capítulo 1 que habla de la compensación y el artículo es el 2185, nos habla que tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho pues deciden hacer esta compensación. Entonces, para que se dé el momento de esta compensación, que no haya un flujo de efectivo, yo le tengo que deber a mi cliente tiene que deberme a mí. Es decir, funjo las dos figuras. Soy proveedor y soy cliente, y mi cliente es mi proveedor y mi cliente. Entonces, en este escenario se puede dar esta compensación, decir, ah, bueno, yo te compré, no sé, un material y tú me compraste un servicio y nos debemos la misma cantidad, ¿no? Pues vamos a compensar. Pero ¿qué pasa con este tipo de operaciones sobre la compensación? Bien, pues dentro de esta compensación, al no existir este flujo de dinero, la ley me marca que el IVA no es acreditable. Sin embargo, dentro de esta misma ley nos dice que al emitir un CFDI se va a dar por entendido este IVA trasladado y sí me obligan a declarar el IVA causado, pero no se puede acreditar. Entonces,
Sí hay que tener cuidado con el tema de la compensación y de los acreditamientos. Es recomendable cuando ambas partes tienen saldos equivalentes, cuando no hay intención o necesidad de mover el efectivo, o cuando y solo se requieren compensar saldos entre clientes o proveedores. Pero no es recomendable cuando se busca acreditar el IVA por lo que estamos comentando, o cuando no se tiene una documentación formal que respalde la compensación, ya que se tiene que firmar un convenio para realizar pues esta compensación. Por ejemplo, en cuestión del ISR, ¿qué ocurre con la compensación? El ingreso, si se acumula, está devengado el flujo según el régimen, si sea pues devengado cuando emito el CFDI, si tiene flujo, pues depende del régimen. El gasto sí es deducible, siempre que haya pues el CFDI válido y esta razón de negocios. Y el IVA trasladado, lo que comentábamos, el emisor sí debe de trasladar el IVA y el IVA acreditable, pues el receptor no puede ser acreditado. Esto pues según la jurisprudencia de 2023. Eh, Ahora vemos un tema sobre la devengación. Creo que en cursos pasados también hemos tocado este tema sobre la devengación. Este viene dentro de los postulados básicos, la NIF A2, y es un punto muy importante que tengamos muy claro. Los efectos derivados de transacciones y transformaciones internas de una entidad económica deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurran, independientemente de la fecha en la que se realice su cobro o su pago. Este es el postulado de la devengación contable o la esencia de este postulado. Volvamos a leerlo. Los efectos derivados de transacciones y transformaciones internas de una entidad económica deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurra. Esta es la parte importante. Deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurra, independientemente de la fecha en la que se realice su cobro o su pago. Tengamos muy presente la devengación porque más adelante nos va a ser muy útil. Bien, ahora, ¿qué pasa con el tratamiento fiscal del anticipo? Ya vimos lo que pasa con un cobro parcial, las implicaciones, cómo debo de emitir el CFDI, qué debo o qué no debo considerar para el complemento de pago, qué pasa con un pago total. Y ahora vamos a ver el tratamiento fiscal del anticipo. Un anticipo, en su aceptación legal más pura, es la entrega del dinero o su equivalente en la que se desconoce la cosa, el precio, la cantidad y la forma de contraprestación. Es decir, yo sé que te voy a comprar algo, no sé que te voy a comprar, pero te anticipo, ¿no? Te doy un recurso. Después definimos la cosa, el precio, la cantidad y la forma de contraprestación. Esto es un anticipo. Tratándose del impuesto sobre la renta, las personas morales residentes en el país, contribuyentes del título 2, deberán acumular a sus demás ingresos los importes recibidos con carácter de anticipo a la fecha en la que los perciba, al igual que las personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales, reciclo, etcétera. Entonces, pues este es el anticipo. Cuando yo recibo el recurso y no sé qué es lo que voy a vender porque mi cliente aún no decide. O también pasa con los proveedores.
Yo le puedo dar un anticipo a mi proveedor sin saber qué es lo que, o sin haber definido qué es lo que le voy a comprar. El desconocer estos elementos sobre la cosa, el precio, cantidad y forma, da nacimiento al anticipo. Bien, para la materia del anticipo en cuanto a los FDIs tenemos dos escenarios, que los dos son aceptables. Bien, yo tengo un anticipo y tengo un escenario uno. ¿Qué es lo que pasa en este escenario uno? Primero, en el primer momento, voy a emitir un CFDI por anticipo. En el segundo momento, se va a emitir el CFDI por la operación ya definida. Es decir, en este segundo CFDI va a ser un ingreso en donde yo estoy definiendo qué voy a vender, qué cantidad voy a vender, a qué precio voy a vender, cómo lo voy a entregar y demás. Entonces, si lo puedo, como podemos observar, pues ya vamos a tener dos FDIs de ingreso. Uno por el anticipo y otro por la operación ya definida. Dentro de este escenario uno, la ley me dice que lo que puedo hacer es disminuir dentro de esta misma factura el saldo con la aplicación del anticipo recibido. Si es igual el monto, pues mi saldo del CFDI va a ser cero. Y si este es por ejemplo, que el anticipo sea de un importe menor al CFDI, pues entonces en este caso va a tener un saldo pendiente. En el escenario 2 tenemos el CFDI que se emite por este anticipo y después tenemos el CFDI emitido por la operación ya definida y el monto total. En este caso vamos a emitir una nota de crédito. Esto es para no duplicar los ingresos. Y estas notas de crédito, a comparación de las notas de crédito por descuento, se pueden declarar en el pago provisional solamente por la cancelación de los anticipos. Esto es con la finalidad de no duplicar ingresos y eso viene en regla miscelánea fiscal. Entonces, sí puedes declarar la nota de crédito en un pago provisional, que es por la aplicación de los anticipos. ¿Qué nos dice la ley del IVA en su artículo 1b? La ley del IVA nos habla sobre los momentos en los que se causa el IVA precisamente y nos dice que el IVA se causa cuando se recibe efectivamente el pago, ya sea en parte o en su totalidad, incluso si la entrega del bien o la prestación del servicio ocurre después. Entonces nos refiere que pues es realmente cuando existe esta transacción o este flujo de los dineros. Veamos un ejemplo del registro del anticipo. En el momento uno, nosotros recibimos un anticipo por 11,600. Supongamos que soy una comercializadora y que como comercializadora grabo todo a tasa 16. Entonces mi registro quedaría de la siguiente manera. Tendría que cargar al banco esos 11,600 que estoy recibiendo. ¿Contra qué cuentas? Contra el IVA trasladado cobrado, que es donde yo ya debo reconocer que a raíz de ese anticipo estoy trasladando este IVA y tengo aquí los 1,600 que se generan. Y me anticipo a clientes en pasivo. Los anticipos de clientes
deben de estar en cuenta de pasivo, ya que se consideran una obligación que yo tengo que cubrir en algún momento. Después llega el momento 2, en donde mi cliente me dice, ¿sabes qué? Pues supongamos que es una papelería, te voy a comprar, no sé, 10, 20, 50 libretas, ¿no? Y le dice, ok, entonces te voy a emitir tu CFDI. Y ahí en ese momento, pues estoy reconociendo este ingreso. Y mi asiento contable, pues sería el siguiente. Cargo a la cuenta de clientes los 11,600 contra los ingresos y el IVA trasladado. Y en un momento 3, cuando pasa esto, ya que yo ya tengo mi anticipo, tengo que aplicar ese anticipo al cliente para saldar la cuenta y no acumular todo en los anticipos de clientes, porque llega a pasar que cuando hay empresas que manejan anticipos, los van registrando, pero ya no registran el momento 3, que es la aplicación del anticipo, y tienen cuentas por pagar elevadas, cuentas por cobrar elevadas, y tienen anticipos de clientes, pues también un pasivo robusto. Entonces siempre hay que cuidar que estos momentos se cumplan dentro del anticipo. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿también se puede jugar la figura de anticipos para los servicios o solo para la enajenación de bienes? Sí, en efecto, los anticipos también pueden ser para la prestación de los servicios. ¿Cómo quedaría mi ejercicio si lo vemos a nivel T? Bueno, pues entra a bancos estos 11,600 que se desprenden del anticipo de clientes y de mi IVA trasladado cobrado. En el segundo momento, pues estaría reconociendo mi cuenta por cobrar y mi ingreso acumulado, así como el IVA causado. Y en un momento 3, que es cuando viene la aplicación del anticipo, estaría cancelando el anticipo de clientes, donde ya me quedaría en cero, y también mi IVA trasladado causado. En este momento 3, del mismo modo, cancelo mi cuenta en clientes. Entonces quedaría vigente el tema de, pues, de los bancos, que está registrado el ingreso, del ingreso que estoy acumulando y del IVA que ya cobré. Con gusto. Bien. Ahora veamos el tema sobre el costo de lo vendido. Si bien dentro de lo que vamos a ver es la estimación, también debemos de tener claro qué es ese costo de lo vendido. Bien, pues el costo de lo vendido, también conocido como este costo de ventas, es una categoría contable esencial que representa el valor de los bienes o servicios vendidos durante un periodo. Es decir, yo compro, por ejemplo, yo compro estas libretas a un costo y también las vendo a un precio. Esta diferencia entre mi costo y mi precio, pues me da precisamente mi costo de ventas. Y su aplicación tiene bases tanto contables como fiscales. Su origen contable, pues se remonta a los principios de contabilidad con la partida doble, donde los ingresos deben de ir acompañado de los costos que lo generaron. Este es un principio de correspondencia.
y pues viene relacionado con muchos temas, ¿no? Entonces, si desde el origen realizamos las cosas en el deber ser, todo lo demás en consecuencia así va a ser. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, algunos costos elevados o tengo menos ingresos ante la autoridad, pues me va a decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Que tus costos están súper elevados y que los ingresos son muy pequeños. ¿De dónde te estás financiando? Vienen una cuestión de análisis por parte de la autoridad y de observaciones que si no tenemos cuidado, pues pueden derivar en las multas. Este es mi principio de correspondencia y pues su formalización moderna aparece en el desarrollo pues de los estados financieros estandarizados, permitiendo determinar la utilidad bruta. Y pues tenemos aquí nuestra fórmula, ¿no? Que son las ventas menos el costo de lo vendido y me da esta utilidad bruta. Históricamente, el artículo 29 de la ley del ISR, vigente hasta 2004, permitía la deducción de la compra de las mercancías. Es decir, tú comprabas y en ese ejercicio lo hacías deducible. En 2005 llega una reforma en donde a este esquema se sustituye por la deducción del costo de lo vendido. ¿Qué pasa con esto? Pues que elimina la posibilidad de considerar la revaluación inflacionaria de los inventarios. Y esta medida fue ratificada en el artículo 39 de la ley del ISR, vigente desde 2014, generando controversias legales por su posible inconstitucionalidad, ya que, por ejemplo, empresas que manejan inventarios súper elevados, al no poder tener esta revaluación inflacionaria, pues no tienen un valor real actual, sino que está por debajo. Y como la ley no te permite que hagas esta revaluación, pues ya no tienes esa asimetría, ¿no? Entonces, por eso, pues sí ha generado muchas controversias esta reforma del 2005 y también pues se han amparado, ¿verdad? Sí han peleado. Bien, veamos qué nos dicen las NIF. Las NIF hacen la observación en materia del costo con base a los siguientes numerales. Por ejemplo, en el numeral 52.4.1 nos dice que por costo debe entenderse para fines de los estados financieros que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o servicio adquirido por la entidad. Esto con la intención de generar ingresos, cuando los costos tienen potencial de generar ingresos, en el futuro representan un activo. Es por eso que están dentro de este inventario. Bien, en su numeral 52.4.2 nos dice que cuando se obtiene el ingreso asociado a un activo, su costo relativo se reconoce en resultados. Por lo tanto, al reconocerse en el estado de resultados integral o el estado de actividades, asociándolo expresamente con el ingreso relativo, es común que se le siga llamando costo. Por ejemplo, el consumo de inventario se denomina costo de ventas. Entonces yo en un primer momento tengo la compra de la mercancía y esta compra pues me la llevo al inventario. En el momento en que yo vendo, emito un CFDI o realizo esta operación de venta, mi costo, o sea, mi mercancía sale del inventario y se pasa al costo. Y en el numeral 52.4.3 nos dice que existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo o que perdieron su potencial generador de ingresos. Estos
deben considerarse gastos desde el momento en el que se devenga. Por ejemplo, la pérdida por deterioro. Si yo tengo inventario y no sé, tengo sillas y tengo un gran inventario de sillas y no me doy cuenta que dejé 10 sillas hasta el fondo de la bodega y que por estar tanto tiempo ahí, pues ya no son funcionales, ya tuvieron este deterioro y ya es esta pérdida. ¿Qué es lo que se debe de hacer? En este momento yo debo de considerar un gasto, porque esto ya no me va a generar un ingreso. Por el contrario, yo ya ahí tengo una pérdida por este deterioro. Bien, en el numeral 52.4.4 nos dice que en el caso de un ingreso que se devengue a lo largo de varios periodos contables, el costo o gasto asociado deben de reconocerse de manera sistemática en dichos periodos contables. Por ejemplo, las depreciaciones y las amortizaciones. Como sabemos, pues tanto las depreciaciones como las amortizaciones no se reconocen de manera inmediata, sino a través del tiempo. En cuanto a las depreciaciones, pues la ley nos marca las tasas o los límites de depreciación dependiendo de cada activo. Y en cuestión de las amortizaciones, pues es dependiendo de, de la vida útil. Por ejemplo, en cuestión de los seguros, ¿no? Si yo contrato un seguro y lo pago, me abarca un periodo y no quiere decir que puedo hacer deducible todo el pago. Por ejemplo, si dentro de, hoy estamos, bueno, estamos en julio. Si yo julio compro un seguro que me abarca 12 meses y que me cuesta 12,000 pesos masiva, entonces yo mes con mes tendría que estar amortizando 1,000 pesos. No puedo hacerme deducible el todo, aunque lo haya pagado, porque pues aún no existe esa devengación o esa utilidad o que se utilice, perdón, este seguro. Entonces lo tengo ahí reservado. Conforme pasan los meses, lo voy amortizando. Bien. Sobre el mismo tema del costo, el artículo 39 de la ley del ISR nos establece que los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente. Nos dice que el importe de la adquisición de las mercancías disminuidas con el monto de las devoluciones. Es decir, si mi proveedor me emite una nota de crédito, yo no puedo tomar todo el importe de la adquisición de la mercancía porque tengo un descuento. Entonces tendría que aplicar esta nota de crédito y entonces sí, ahí se puedo considerar ya como este costo. Los descuentos y bonificaciones sobre las mismas se efectuadas en el ejercicio. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Esto también se considera dentro del costo. Gastos incurridos para adquirir, no dice trasladar, dice adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Y dentro de su mismo artículo 39 nos habla sobre los contribuyentes que realizan actividades distintas a las señaladas en el segundo párrafo de este artículo, donde se considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: la adquisición de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos efectuados en el ejercicio, que es lo que estábamos revisando. En el inciso B nos habla sobre las remuneraciones por la prestación de los servicios personales subordinados relacionados directamente con la producción o la prestación de los servicios. En el inciso C
nos habla sobre los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones directamente relacionados con la producción o a la prestación de los servicios. En el inciso D nos habla sobre la deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Y dentro de este mismo artículo 39, pues también nos habla sobre que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, que es lo que veíamos hace un momento. Entonces, sí viene dentro de la ley, sí está establecido, que es lo que veíamos sobre la reforma de 2005, y pues ya esto sí no está permitido. Bien, ya que vimos un poquito sobre qué es el costo, qué dentro del costo sí está permitido, cómo funciona el costo y cuál es el marco legal del tratamiento del costo, veamos qué es el tema sobre el costo de lo vendido estimado. Bien, este costo de lo vendido estimado pues es una herramienta fiscal y contable para reflejar un costo razonable cuando no se cuenta con la información completa al cierre del ejercicio. Y esto pues me va a permitir deducir fiscalmente un costo provisional, el cual debe ajustarse en el siguiente ejercicio conforme al costo real, como lo marca el mismo artículo 39 de la ley del ISR. Para el costo de lo vendido estimado tenemos tres maneras de realizar esta estimación. Una de ellas, pues, es la estimación por porcentaje sobre las ventas, es decir, conocer realmente cuál es mi utilidad por cada venta y sacar este porcentaje de mi costo para decir, ah, ok, tengo, no sé, unas ventas de 100,000, mi utilidad de ganancia es del 15%, entonces mi costo es de 85,000. ¿No? Entonces, esa es una estimación del costo de lo vendido por el método del porcentaje sobre ventas. Y pues la estimación del costo por la fórmula clásica, que es tomo mi inventario inicial, le sumo todas mis compras y le resto mi inventario final. Y el tercer escenario es cuando sí llevo una estimación de costo unitario promedio. Es decir, saco mi promedio de un costo unitario para sacar esta estimación. Como estamos viendo, pues la determinación del costo estimado, pues debe de derivarse de un método razonable y documentado, como el porcentaje sobre ventas histórico. Un ejemplo, supongamos el 60%. Puede ser la fórmula contable, que es lo que veíamos, que es el inventario inicial más las compras menos un inventario final estimado, cuando desconozco mi inventario. Y el costo unitario promedio por las unidades vendidas. Es decir, yo tomo un costo promedio y este costo promedio unitario lo multiplico por estas unidades vendidas para estimar mi costo. Para ello, pues debemos de contar con papeles de trabajo. Esto sí es súper, súper indispensable. Dentro de estos papeles de trabajo debo de tener el método utilizado y saber, pues, por qué es razonable esta estimación. Debe de también haber evidencia del comparativo con ejercicios anteriores y decir, mira,
Hacia atrás 5 años yo traigo pues este porcentaje de utilidad y es el que estoy yo estimando. Y en el papel de trabajo, pues estos no se entregan al SAT, sin embargo, pues sí, siempre deben de estar disponibles ante una revisión cuando utilizas una estimación del costo. Punto número 3. La regularización obligatoria en el siguiente ejercicio. Es decir, aunque la ley dentro de su artículo 39 de la ley del ISR me permite una estimación del costo al desconocerlo al cierre del ejercicio, en el siguiente año también me obliga a hacer esa regularización de ese costo. Es decir, ya en el siguiente ejercicio, una vez determinado el costo real, el contribuyente debe de hacer cualquiera de las dos opciones siguientes. Uno, deducir la diferencia si el costo estimado fue menor al real. O dos, acumular como ingreso si el estimado fue mayor al real. Es decir, si dentro de esta estimación de mi costo yo tengo que fue menor lo que yo estimé a lo que realmente me costó, entonces esa pequeña diferencia yo la puedo deducir. Por lo contrario, si yo estimé un costo mayor al real, que yo haya estimado, no sé, un costo de 65 y mi costo real fuera de 50, entonces tengo que acumular como ingreso la diferencia. Y esto debe de ser obligatoriamente en el siguiente ejercicio. No podemos dejar pasar más tiempo. Por ejemplo, en el registro del costo estimado, su obligación fiscal viene dentro de este artículo 39 de la ley del ISR, donde sí se permite solo si hay una justificación. Ya vimos que debemos de tener toda esta documentación, que es el método que estamos eligiendo, los papeles de trabajo, el historial, también una firma del contador y en la declaración anual debemos de incluirlo como deducción en el ISR. El siguiente año es obligatorio este ajuste. El costo de lo vendido estimado es una herramienta legal, ya que como vimos, pues viene dentro de la ley del ISR y provisional que permite a las empresas deducir un costo fiscal al cierre del ejercicio, incluso si no cuentan con todos los elementos para determinar el costo real. Ojo, siempre debe de estar súper soportado, debe de ser comparable, debe ser razonable y el siguiente ejercicio debe de ajustarse. Bien, pues el propósito para el tema del costo de lo vendido estimado es permitir un cierre fiscal razonable y oportuno cuando el costo real aún no es conocido. Este propósito sobre permitir el cierre fiscal razonable y oportuno es relevante, ya que, por ejemplo, si yo tengo mayores ingresos y mi costo aún no lo conozco y no lo hago deducible, puedo tener afectaciones en cuanto al flujo por la carga de los impuestos, puedo tener afectaciones de no deducibilidad por el cambio del ejercicio y pues también viene aquí relacionado con el tema de los anticipos. ¿Por qué? Porque al yo recibir un anticipo y no conocer qué es lo que voy a vender o qué servicio voy a brindar, pues no tengo un costo, ni los proveedores me han facturado, ni conozco cuánto le voy a invertir. Entonces pudiera estar acumulando más si yo no hago este esquema pues, de esta estimación del costo de lo vendido. Ese es uno de los propósitos principales.
así como evitar que los contribuyentes acumulen ingresos sin poder deducir el costo correspondiente, que es lo que veíamos, ¿no? Pues el tema de los anticipos, pues si no tengo un costo, ¿qué hago, no? Mi utilidad se eleva y hay muchas repercusiones, mi información no es razonable y pues vienen las contingencias. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales sobre el costo estimado? Mi costo estimado va a impactar directamente en la determinación del ISR sobre la información que estamos revisando. Otro de los impactos es que si se sobreestima este costo, se reduce la utilidad fiscal y existe el riesgo de multas si esta estimación es elevada y no es justificable. La autoridad lo puede observar y te puede multar. Otra de las implicaciones fiscales es que si no se ajusta al año siguiente, se puede interpretar como una deducción indebida. Entonces, aquí vienen también pues más problemas. Por eso es muy importante conocer cómo funciona la estimación del costo de lo vendido, qué sí podemos estimar, en qué momentos esto está permitido por la ley y todo el esquema para poderlo hacer deducible y no caer en problemas como multas o deducciones indebidas. Y como lo vimos, pues requiere de los papeles de trabajo, del soporte técnico y la conciliación posterior. Pues dentro de las buenas prácticas para la estimación del costo, una de ellas es estimar con base en historiales contables reales o promedios razonables. No voy a estimar un costo con la finalidad de disminuir un pago de ISR. Eso no es una buena práctica. Una buena práctica, pues es, conozco mi negocio, históricamente tengo este costo, o puedo sacarlo el promedio por unidad y es totalmente soportable y razonable. Entonces, estoy hablando de una buena práctica. Punto número 2. Tengo que documentar el método del cálculo y el criterio técnico utilizado para la estimación de este costo. Es decir, tengo que armar mis papeles de trabajo, definir cuál de los tres métodos que vimos con anterioridad es el que vamos a utilizar y tener una crítica, es decir, el por qué estoy utilizando ese método. Número 3, debo realizar el ajuste fiscal obligatorio, como lo hemos estado viendo, observando y mencionando insistentemente, el siguiente ejercicio. Esto no podemos dejar de que, pues estimé un costo, tengo papeles de trabajo, y el siguiente año, cambié de contador, se perdió información, ya no lo ajusté, se quedó así. No, eso no debe de pasar. Y punto número 4, pues se debe de estar preparado ante una revisión electrónica o visita del SAT. Cuando hay observaciones de este tipo, y más porque no se va a contar con una materialidad o un CFDI para poder soportar este costo, pues la autoridad sí puede ir y tocar, ¿no? Y decir, a ver, vamos a hacer una mini auditoría, una auditoría express, una revisión electrónica y vamos a revisar el tema de tu costo o vamos a través de un comunicado a decirte que las deducciones del ejercicio pues no son las que tienes con un CFDI, ¿no? Entonces vienes estas revisiones y para ello, pues con todo lo que hemos estado mencionando sobre los papeles de trabajo, pues estaríamos ya preparados en caso de que el SAT pues nos estuviera haciendo la observación de, de la estimación del costo. Punto número 5 es que se debe de mantener también la coherencia entre el costo, los inventarios,
las ventas y los FDIs. Debo de cuidar mucho el tema de cómo están los inventarios y del costo, siempre que tengan una relación directa. Una, pues porque dentro de un mercado siempre hay como referencia más empresas y la autoridad sí tiene identificado, porque también realiza estadísticas sobre el porcentaje de utilidad que tiene las empresas dependiendo del giro. Entonces, esta información, pues la autoridad también la tiene y puede cuestionar si ve que tú estás por arriba o por debajo con el costo en comparación al mercado. Por ejemplo, si tú tuvieras una parte relacionada y le vendes por debajo del costo, entonces ya tienes ahí una afectación. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo, estás teniendo un ingreso pequeño, pagas menos impuestos y la contraparte pues está adquiriendo un beneficio, un costo menor que le está dando una utilidad. Entonces, sí pudiera cuestionar la autoridad en cuestión de materias del costo, si no es coherente, si no está dentro del valor de mercado y si excede el costo al valor del mercado, pues también pudiera estar observando, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho que todo tenga coherencia entre el costo, los inventarios, las ventas y lo que yo esté emitiendo a través de los FDIs. Bien, con esto terminamos nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún ejemplo. Denme un momento y voy a tomar la asistencia, por favor. Listo. Tenemos una duda. En la sobreestimación del costo, ¿a partir de qué porcentaje o monto se considera como riesgo? Bien, como lo vimos dentro de las diapositivas que estuvimos revisando, tenemos que armar estos papeles de trabajo. Entonces, sí necesitaríamos un poquito más de información de tu parte para saber el giro, para tener el contexto de la operación y también para tener conocimiento histórico y de mercado en cuanto al giro, ya que cada giro empresarial o cada actividad o sector sí tiene un margen de utilidad a nivel global que se conoce. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en los últimos 5 años un porcentaje del costo del 65-70% y cuando tú realizas esta estimación del costo te vas a un 90%, pues ahí ya estaríamos hablando de un riesgo, porque
de manera histórica, tú traes tu costo en un 70 y lo subes al 90, tienes ya un porcentaje de un 20% de diferencia en cuanto a los ejercicios anteriores. Y también habría que evaluar esta parte del sector a nivel global. Entonces sí depende del giro y pues de tu historial. No sé si con esto resuelva tu duda. Ok, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Que estén muy bien y excelente viernes.